¿Qué tal, compañeros y docente? Esperando se encuentren muy bien. Dentro de la materia de normatividad fiscal hablaremos sobre el tema de los fundamentos de normatividad fiscal. Entre ellos se encuentran los subtemas finanzas públicas, política fiscal, política de gasto público y el presupuesto. Comenzamos. Entre las funciones y elementos que integran las finanzas públicas tenemos que estas se basan principalmente en que sirven para recabar los recursos financieros de la población mediante el recurso mediante la recaudación de impuestos. Es muy bien conocido por todos nosotros lo que es la recaudación de estos, los cuales se utilizan para servicio de la población mediante la aplicación de servicios de uso común o cotidiano, ¿no? Como los servicios públicos, agua, luz, o cualquier servicio por mínimo que nos parezca que cumpla con sus deberes el Estado. Entre más captación de impuestos se tengan, mayores ingresos a nivel nacional se recaudarán y por ende se verán reflejados en el desarrollo de la nación. Ahora sí que los impuestos van en escalerita, de menor a mayor. Son impuestos municipales, impuestos estatales, pero en total, pues la mayoría de los impuestos recaen en la federación, la cual los distribuye a nivel nacional según corresponda para cada estado. Los ingresos recabados por el pago tanto de impuestos, ya sea por parte de las personas físicas como de las personas morales, o en este caso que representan las empresas, son utilizados principalmente para dos cosas. La primera, para mantener en función los organismos dominados como sectores, o en este caso las dependencias de gobierno. Para mantener estas dependencias se utilizan esos impuestos mediante el recurso denominado gasto corriente. Este gasto es principalmente aquel que se utiliza para la dispersión de nómina, por ejemplo, de los empleados de cada sector, por ejemplo, la Secretaría de Salud, la Secretaría del Medio Ambiente, Secretaría de Transportes, de Comunicaciones y Transportes. Los recursos determinados para pagar estas secretarías, tanto a proveedores como los recursos que utilizan para llevar o efectuarse a cabo las mismas, se le denomina gasto corriente. Mientras que la segunda sería invertir en programas de obras públicas y desarrollo social, los cuales son muy conocidos por nosotros, que se enfocan principalmente en el desarrollo de la comunidad o del estado, del municipio o en general de la federación. A este tipo de gastos se le conoce como gastos de inversión, que vienen también de la recaudación de impuestos por medio de las finanzas públicas. Entre los elementos que integran las finanzas públicas se encuentran lo que es el sector público, el gasto público, los recursos públicos o el sector público. Sí, como podemos ver, en general, pues va directamente al gasto de este sector. Esto sería en términos generales lo que son las finanzas públicas, que van ligadas obviamente con la política fiscal y en este caso el presupuesto o el gasto público, de los cuales hablaremos a continuación. Bueno, ahora las funciones y elementos que integran la política fiscal. Entre estos encontramos que la política fiscal va directamente ligada con las finanzas públicas, ya que se encarga de regular y estructurar de manera correcta a este organismo. De ahí que entre sus funciones se encuentren mantener mecanismos tributarios, los cuales estén equilibrados, de tal forma que su permanencia o su base tributaria se mantenga cautiva, fija. En dado caso, si hay un decremento económico, al menos si no está en un nivel óptimo o elevado, se enfoca en que no caiga, que esté cautiva, para que se mantenga el dinero circulando y no tengamos un problema económico más grave. Se debe mantener obviamente una recaudación mínima para sobrevivir a las necesidades tanto del desarrollo del Estado como de la nación. Entre los elementos que integran la política fiscal tenemos a dos, y son muy relevantes porque de ahí dependen varias circunstancias económicas, como las que estaremos viviendo próximamente, perdón, en los siguientes días, debido al problema que tenemos de salud actualmente. Por ejemplo, el primero, la política fiscal expansiva. Esta consta de aumentar el gasto público para que empiece a circular el dinero. Esta es muy conocida por todos nosotros, ya que se reducen las tasas de interés por parte de los bancos y por ende la inflación, lo que nos lleva a que se permita un gasto generalizado por parte de todos los sectores. En este caso, se activa lo que es el flujo circular. Es algo muy conocido, ya que si se tiene dinero, si está circulando efectivo, un empleado, pues, ¿qué pasa con un empleado? Pues gasta. La empresa vende
Por lo tanto, sus utilidades aumentan y por ende el gobierno recauda, en este caso el sector público, o en este caso las finanzas públicas recaudan mayores impuestos y por ende hay mayor circulación de efectivo. Caso contrario a la política fiscal expansiva se encuentra la política fiscal restrictiva. En esta política se aumentan las tasas de interés por parte de los bancos, lo cual ayuda a que, o trae como consecuencia que las empresas, lejos de retirar su efectivo de los bancos y ponerlo en circulación, lo dejen como una inversión para que les genere intereses y les dé mayor seguridad, en este caso en resguardo de su efectivo, para tener la menor pérdida posible. Hasta que no pase la contracción económica, no se regularizan nuevamente los gastos. Entre los elementos que integran las funciones y elementos que integran la política del gasto público, que también va relacionada, que está respaldada por la Ley de Ingresos de la Federación, la cual se emite cada año. Como lo hemos escuchado regularmente, el Ejecutivo realiza un presupuesto del gasto público a fin de año para ejecutarse al inicio del siguiente año. De igual forma también presupuesta la cantidad que se va a ejecutar para que se lleve dicho gasto, misma que puede variar dependiendo de las circunstancias que se vayan realizando conforme pasa el año fiscal. Entre estos egresos el gobierno federal que realiza para el gasto público se encuentran los que incluyen la prestación de servicios y de producción, regularmente enfocado a los sectores de gobierno federal o a las gobiernas que dependen del gobierno. Entre ellas se incluye un control presupuestal para ejercer dicho gasto. Entre los elementos que encontramos para el gasto público encontramos diversos, pero hablaré solamente de los principales, como el gasto corriente, del cual ya se mencionó, que está destinado a las operaciones más básicas del Estado. Está el gasto capital, que ayuda a mejorar la capacidad productiva del país, sobre todo en las infraestructuras o lo que conocemos como gasto público. También está el gasto de transferencia. Esto es muy importante porque actualmente está destinado a la ayuda de familias o de empresas que lo necesitan. Me suena más, por ejemplo, los apoyos que se dan de gobierno federal para apoyo a las personas de edad adulta, a los mayores, a las personas ya de la tercera edad, a las mujeres que no tienen un sustento económico y que están embarazadas, a las mujeres solteras. Todo ese tipo de gastos viene del gasto de transferencia. También está el gasto de inversión. También ya lo mencionamos. Tiene como objetivo crear, aumentar, mejorar o sustituir el capital público ya existente, con tal de que se esté moviendo la economía y se esté desarrollando el sector social o el sector público. Ahora, por último, tenemos las funciones y elementos que integran el presupuesto y la Ley de Ingresos de la Federación. Entre las funciones tenemos del presupuesto, que es la recaudación de impuestos, lo mismo que ya habíamos mencionado, nada más que se recaudan y se presupuestan anualmente por parte de la Federación, tanto para el sector privado como para el sector público, los cuales se obtendrán tanto del sector federal como de las empresas o de los organismos descentralizados. ¿A qué se refiere esto? Estos se llevan bajo la supervisión de una Secretaría de Estado. Lo que ya mencionamos, si es del sector salud, pues es la Secretaría de Salud. Si es del sector ambiente o ambiental, pues la Secretaría de Medio Ambiente, según corresponda. En caso contrario de las empresas, las cuales están sujetas por el presupuesto según el giro al que correspondan, por lo que requieren la aprobación de la Secretaría correspondiente. Por ejemplo, igual si una empresa del giro zapatero, pues hay que ver la Secretaría de Comercio, etcétera, etcétera. Mientras que los gobiernos, tanto estatales como municipales, están regulados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aunque ambos, tanto empresas como gobiernos estatal, municipal y federal, pues bueno, más bien estatal y municipal, deben recabar impuestos que constituyen parte del gobierno federal, el cual los agrupa y ya de ahí se maneja el presupuesto para impartirlos al siguiente año fiscal. Por su parte, la Ley de Ingresos de la Federación es aquella que se establece cada fin de año con el fin de presentar y publicar los ingresos de la Federación. Esta se aprueba y se aplica a partir del primer día del año siguiente. Lo mismo hablamos, el fin de año se publica y a partir, por ejemplo, del 1 de enero del 2021 se aplicaría. Y se publica en el Diario Oficial de la Federación, donde se definen las tasas impositivas nacionales como
del próximo año, como el impuesto sobre la renta o ICR, aplicar tanto a personas físicas con o sin actividad empresarial como a personas morales. También el IETU, que aplica para ambos, pero va encaminado preferentemente al sector empresarial, aunque no es muy conocido, también se sigue aplicando. Y por otro lado tenemos la tributación indirecta, la cual se aplica por medio del IVA o el impuesto del valor agregado, o de otros impuestos indirectos, como por ejemplo cuando compran un automóvil, el impuesto del automóvil también se debe de pagar por comprarlo, o el impuesto muy conocido por todos como la tenencia de autos. Cada año tenemos que estar pagando según la cantidad y modelo de autos que tengamos. Se debe de pagar cierta cantidad conforme al estado al cual se pertenezca. No es igual para todos. También al del comercio exterior, sean importaciones o exportaciones, también se debe de pagar cierto impuesto según la mercancía que se importe o exporte. En general, pues los impuestos que se deben de pagar según la ley de ingresos de la Federación. Pues bueno, en general estas serían las funciones y elementos que conforman las finanzas públicas, la política fiscal, la política del gasto público y el presupuesto. Espero les haya servido. Muchísimas gracias y que estén muy bien. Hasta luego. Saludos.